y busquen su Biblia en el libro, en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10 de Hebreos. Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a leer versículo 22 en adelante. Gloria. Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante, leemos la bendita y gloriosa palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Repitamos el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bendito el Señor. Le pido, hermanos, que ore por mí, por favor, que el Señor me ayude, y yo oro por usted para que Dios nos dé entendimiento a todos para recibir la palabra hoy. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, amado Dios, porque eres tan maravilloso y bueno, que nos da el privilegio en este primer día de la semana de acercarnos al templo para darle gracias, Dios, por cada una de las bendiciones que usted nos ha dado, y a pedirle que esta semana que empieza hoy, lo empezamos en el templo, y te pido, Dios, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre cada uno de nosotros. Aquel que está enfermo, usted lo va a sanar, lo creo, Padre Santo. Al que no tiene un empleo, usted le pido que abra las puertas y encuentre un trabajo de acuerdo a la necesidad que tenga cada persona. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, le pido su ayuda. Reconozco que sin su ayuda, Dios mío, yo no puedo hacer nada, pero usted que conoce la necesidad de cada corazón, de acuerdo a esa necesidad, su Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para yo llevar a los corazones presentes en este lugar, a los que están viendo a través de la pantalla del televisor, del teléfono. Dios mío, muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Gracias, Dios. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Y quiero hablar en esta hora, hermanos, acerca del tema que estuve hablando el domingo pasado también. Buscando la iglesia perfecta. Debido a conversaciones personales de personas que me pidieron hablar conmigo, mensajes que he recibido, me dijo: hermano, siento que el mensaje como que quedó incompleto, me dijeron algunos. Hermano, ¿por qué? Porque me dijo: usted no habló de las razones por las cuales sí nosotros debemos de irnos de una iglesia. Fíjense, hermano, cómo el Señor pues pone en el corazón, porque hay muchos hermanos que les ha tocado salir de la iglesia. Y de verdad que a mí se me fue por alto tocar ese punto, porque sí es importante, porque suceden cosas en alguna congregación, hermano, por las cuales usted tiene que salir corriendo también. Salid en medio, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. O sea, de que sí hay razones justificables por las que una persona se puede ir de una congregación. Amén. Entonces de esto quiero hablar, de tres cosas, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad? Y también un punto que no hablé el domingo anterior es de que ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Amén. No se habló. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y que no hay una iglesia perfecta y razones por las cuales usted sí se puede ir de una iglesia. Esos tres puntos quiero enmarcarle, que se lo lleve en su mente y en su corazón. ¿Cuál es la iglesia perfecta? Amén. Gloria al Señor. Y que no hay ninguna iglesia perfecta y razones por las que sí. Bueno, empezando, hermano, es una pregunta y acusaciones. Y cuando uno habla y dice: bueno, yo no me muevo de aquí porque yo estoy en la iglesia, en la única iglesia que Dios dejó, dicen. Usted ha escuchado eso más de alguna vez, ¿verdad? Entonces surge la pregunta: ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál será la iglesia verdadera? ¿Será que hay varias iglesias o hay una sola iglesia? Bueno, templos y congregaciones y grupos de creyentes hay muchos, pero iglesia del Señor hay solo una. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera?
Porque yo puedo decir, esta es mi iglesia verdadera. Los otros dicen mi iglesia verdadera. Los mahometanos, los musulmanes dicen es la verdadera, es lo verdadero. Los budistas, los Hare Krishna, cuántas denominaciones y cuántas creencias hay creyendo que ellos están en la verdad. Y cada quien tiene su verdad. Y surge la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, yo viajaba a El Salvador, allá donde vive mi suegra, allá en el departamento de La Unión, y me dice una persona, yo hablándole de Cristo, y me dijo, mire, me dijo, yo la verdad que ya decidí mejor quedarme en la casa, me dijo, porque aquí en este caserío, me dijo, hay de todas, hay como bastantes iglesias, me dijo. Están los mormones, están los testigos de Jehová, me dijo, están los apóstoles y profetas, están los adventistas, me dijo, así es que yo ya no sé cuál es la verdadera, me dijo. Y a cualquiera le puede llegar esa cuestión a la mente y al corazón, ¿verdad? Entonces, y es de analizar el principio, hermano, de una iglesia. Hay varias características que nosotros tenemos que ver. Una es, por ejemplo, cómo puede ser la iglesia católica, que es el grupo más grande, que cree que es la única iglesia que Dios dejó, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que es la iglesia que Dios dejó si la iglesia católica surgió más de 300 años después de la resurrección de Cristo? O sea, desde ahí, ¿verdad? El que ahora el que no va a la mansa burro, ¿verdad? El diccionario o el Google, buscar, hoy está a la disposición de todos poder investigar. Investigue en qué año surgió la iglesia católica. Entonces, dése cuenta por usted mismo, no lo estamos haciendo para ofender ni que se sienta mal, no, sino para saber la verdad. Porque todos queremos saber cuál es la verdad. A un Pilato, hermano, cuando Cristo estaba enfrente, le dijo, ¿y cuál es la verdad? Bueno, le dijo Jesús, la verdad es que conozcan al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, el cual Él ha enviado. Esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, bueno, 300 años. Los mahometanos, ¿hace cuántos años surgieron? Los testigos de Jehová, hace menos de quizás como un siglo que surgieron. Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y todo. Entonces, hermano, la iglesia verdadera es la que el Señor levantó en el día de Pentecostés. Libro de los Hechos, capítulo 2. Les dijo el Señor, no se muevan, quédense aquí en Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos de poder. Y cuando hayan sido revestidos de poder, llenos del Espíritu Santo, entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes van a ser testigos. O sea que los verdaderos testigos no son los que se llaman testigos de Jehová. Los verdaderos testigos somos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Ok, también, no anoté la cita, creo que está en Mateo 18, versículo 20. Se me apagó aquí la pantalla. No sé qué pasó. Okay. Vamos a aprenderlo. Mateo 18, creo que es el versículo 20. Donde dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Amén, ¿cómo dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando fueron revestidos de poder, el Señor nos manda de 2 en 2. Y donde quiera que 2 personas se ponen a hablar de Cristo, de la verdadera palabra, esta es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera de Cristo no es un edificio, gloria a Dios, porque Dios nos dio este edificio. Pero nosotros como remanente fiel, como iglesia de Cristo, nos hemos congregado, hermanos, al aire libre, bajo de un árbol, allá cuando vamos a bautizar. Y en muchas partes, en las campañas, los hermanos en las canchas de fútbol, en los estadios de fútbol. Me acuerdo en un huracán que pasó aquí, rentábamos un auditorio, la cafetería de la escuela McCormick, ahí en Langley Park, en Hyattsville. Y se fue la luz, no había luz. Y los conserjes de ahí dijeron, bueno, no hay poder, dijeron. ¿Cómo que no hay poder? Dije yo, nosotros tenemos el poder de Cristo. Nosotros tenemos el poder de Dios. Allá afuera vamos a hacer el culto, les digo a los hermanos yo. Cerraron el edificio y debajo del palo hicimos nosotros el culto, hermano. Y cuánta gente pasó allí que nos vio adorando al Señor, predicando la palabra. Y hubo fruto, hubo cosecha de haber hecho el culto al frente de allí. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia verdadera.
Entonces, hermano, usted tiene que saber que la iglesia verdadera es la que Cristo fundó, aquella que fue revestida de poder de lo alto, y empezaron a hablar en nuevas lenguas, a hacer prodigios y milagros. Y les digo, el Señor, yo les voy a dar, a ustedes los va a seguir señales, van a ir a orar por los enfermos, van a poner las manos y ellos van a sanar. Y usted sabe todo lo que la iglesia primitiva hizo, los apóstoles, los discípulos empezaron a hacer, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, y la iglesia empezó a crecer, empezó a expandirse. Esa es la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasó, hermano? Surgió una pregunta: ¿qué pasó? Porque hubo un tiempo, hermano, que el verdadero evangelio estuvo, que el diablo, yo creo que se carcajeaba pensando de que la iglesia había desaparecido, cuando surgió la que se dice ser la verdadera. Cuando surgieron ellos, le quitaron la Biblia, la palabra de Dios, a la gente, y pareciera ser que la iglesia del Señor estaba allí, hermano. Pero como la palabra dice que ni las fuerzas del infierno van a prevalecer contra la iglesia del Señor, el Señor levantó a uno de ellos mismos, hermano. Es que el que lee la Biblia no se confunde, no se pierde. Levantó a Lutero y dijo: ¿cómo es posible que estén vendiendo ahí las indulgencias? Dijo. Venía una viejita ahí a pagar un montón de plata para que sacaran supuestamente del purgatorio, del sufrimiento, del tormento, y que lo pasaran al cielo con una buena ofrenda. No, dijo Lutero, si aquí la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obra. Y Lutero empezó a clavar aquellas tesis frente allá, ¿verdad? A clavar, contradiciendo al imperio que se había levantado en contra de la verdadera iglesia. Y el Señor, surgió ese movimiento, hermano, que empezó en Alemania, Escocia, Suecia, Inglaterra. Se empezaron a levantar aquellos hombres tremendos, llenos del Espíritu Santo, a hacer tremendas campañas. Y cuando se levanta eso, se levanta la persecución. Y hermano, y el Señor dijo, aquí se puso seria la cosa allá en Europa. El Señor mandó a aquellos peregrinos que vinieron a esta nación, a Estados Unidos vinieron, y es por eso que se celebra el Día de Acción de Gracias, porque aquella gente vino buscando libertad de expresión, poder adorar libremente al Señor. Y hasta en la Constitución de Estados Unidos tenemos nosotros la libre expresión. Y aquí se levantaron aquellos gringuitos, hermano, aquellos blanquitos, ¿verdad? Empezaron, hermano, a enviar misioneros a Brasil, a Sudamérica, a Centroamérica, y se levantó las asambleas de Dios, empezó a expandirse el evangelio en las Américas, amén, y la iglesia del Señor volvió a surgir. Bendito el Señor. Entonces, la iglesia verdadera es esta que está llena del Espíritu Santo, amén. Entonces, pero la palabra dice aquí en el texto que leímos, en el versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos, que no nos dejemos de congregar. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Satanás sabe que le queda corto tiempo. Dice que ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda corto tiempo, tratando de desanimar, desalentar a la mayor cantidad posible de creyentes para que se queden en del arrebatamiento de la iglesia y llevárselos a la condenación. Pero que el Señor los reprenda. Entonces se ha dejado de congregar mucha gente. O sea, y aquí el mandato es que no nos dejemos de congregar. Pero hay razones hay gente que se ha dejado de congregar por inmadureces, ¿verdad? Por cuestiones que no tendrían que ser, de que la persona se decepcione para irse de una iglesia. Entonces, la iglesia, buscando una iglesia perfecta. Muchas personas dicen, no voy a la iglesia porque no he encontrado una iglesia perfecta. Pero debemos recordar algo muy importante: la iglesia está compuesta por personas imperfectas que adoran a un Dios perfecto. Dios no nos llama a congregarnos. Dios no nos llama a congregarnos, a no congregarnos o a aislarnos. No, porque esa no es una opción. La palabra dice aquí que no nos dejemos de congregar, que no hay una iglesia perfecta, porque no hay personas perfectas. Por eso no existe una iglesia perfecta. Si usted encuentra una iglesia perfecta, usted ya la arruinó, porque usted va a llegar ahí y usted es imperfecto. O si usted la encuentra, ahí me avisa, porque yo me voy con usted. O sea, no hay una iglesia perfecta, hermano. No existe, porque nosotros somos imperfectos. ¿Por qué? Dice
que no hay una iglesia perfecta porque no hay personas perfectas. Dice la palabra en Romanos 3:23, usted ya lo sabe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el principio la iglesia ha estado formada por hombres y mujeres con luchas, errores, debilidades. Dios no busca perfectos, sino el Señor busca corazones dispuestos a dejarse moldear, corazones dispuestos a cambiar por el poder de Dios. Que la iglesia es un hospital para almas heridas. La iglesia es un hospital. La iglesia viene toda clase de personas. Si usted es un poquito prudente o bien prudente, dele gracias a Dios. Y cuando vea a un imprudente, diga: Señor, ayuda a esta hermanita, ayuda a este hermanito a ser diferente. Pero compréndalo, hermano, que habemos unos que quedamos medios destartalados del diablo. Hermano, destruyó las neuronas, algunos fumando marihuana, otros oliendo pega, fumando cigarros, bebiendo alcohol y haciendo un montón de desastres, hermano. Pero el Señor es el que restaura todas las cosas. Por eso dice la palabra que a lo más vil del mundo escogió al Señor para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Pero debemos de comprender que la iglesia del Señor está formada de personas, de diferentes personas, que es un hospital, almas heridas, con resentimientos, con problemas, así como el buen samaritano que fue levantado por el Señor, ¿verdad? Bueno, la parábola del buen samaritano. Pasaron mucha gente y lo vieron ahí medio muerto, ni le hicieron caso, pero pasó el samaritano, lo levantó, dice que lo agarró y lo puso en su cabalgadura, sanó las heridas, le limpió las heridas y lo llevó al mesón. Este mesón representa a la iglesia. Este samaritano representa a usted y yo, heridos por el pecado, por la maldad, por tantas cosas que hay en este mundo. Y el Señor vino, pasó mucha gente, hermano. Algunos nos ignoraron, a otros ya la familia no los quería ver, le pusieron diferente apodo. Pero pasó el Señor y dijo: ya yo lo agarro, lo levanto. Y lo trajo al mesón. Dice que le dijo al mesonero: cuida de él. Eso representa a los obreros, los líderes, los pastores. Cuida de él y cuando yo venga, yo te voy a pagar. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Apacentar la grey de Dios, la cual está entre vosotros. Yo, anciano, también entre vosotros, dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 1 en adelante habla: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces la iglesia representa ese mesón. Entonces, por eso, hermanos, la iglesia no puede ser perfecta porque no hay personas perfectas. Pero estamos en vías de serlo. Un día seremos perfectos. Llegaremos a la plenitud de Cristo, dice la Biblia. A un varón perfecto. Pero ese será cuando seamos glorificados. Pero algunos los andan buscando alas a nosotros, hermanos. ¿Verdad? Nosotros somos buenos para ver los defectos en los demás. Pero como decía mi tía, los ojos solo para afuera miran, decía. Bueno, el Señor dijo diferente. Tú miras la basurita que está en tu hermano. No te has dado cuenta la viga que traes en el tuyo. Para que vea cómo somos nosotros, ¿verdad? Imperfecto. Entonces, no hay iglesia perfecta porque no hay personas perfectas. Entonces, la iglesia es un hospital para almas heridas, no un museo. No es un museo de santos para que venga a ver. Mire, qué perfecto. El Señor quisiera esto y nosotros también. Y gloria a Dios por aquellas personas que dan buen testimonio, hermano. Que sus hechos hablan más que las palabras. Porque hay personas, amado hermano, que hablan un montón. Como dice Marina,
¿cómo se llama? Paola Marino en la alabanza, o Marino escribió el canto, ¿verdad? Hay hombres que hablan bonito, pero sus palabras son como espadas que cortan y hieren a las personas. Entonces, Dios perfecciona su obra en nosotros dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa si la persona se va? Mira, le dijo el Señor a Jeremías: te voy a llevar a la casa del alfarero. Solo observa. Entró Jeremías y vio a aquel alfarero que vio aquella rueda, ¿verdad? Y aquel hombre agarró aquella arcilla, aquella tierra, aquel lodo, y ya la estaba formando la vasija y se le cayó y se le quebró. El alfarero perfecto es Dios, nos creó bien, pero se cayó y se quebró. Satanás lo agarró por el pecado. Pero dice que el alfarero tuvo poder y la agarró aquella vasija, la volvió a poner en la máquina y empezó a ponerle agua. ¿Cuántos han visto esos videos, hermano? De cómo hacen con la arcilla, y formó aquella vasija de nuevo. Así son ustedes en mi mano, dijo el Señor. Así son ustedes en mi mano para moldearnos. Pero como dice hermana Nena en el canto, ¿verdad? A veces nosotros, en vez de cantar alabanza al Señor, empezamos a murmurar cuando estamos en el proceso, y es que el Señor está trabajando a veces para formarnos, para quitar todas las asperezas, hermano. Gloria a Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es un proceso, hermano. Es un proceso donde el Señor nos va moldeando, nos va enseñando. Y a veces ahí es donde surge lo que digo yo, ¿verdad? De que hay pescadores que quieren quitarle la escama al pescado cuando están adentro cuando están en el río todavía, en la lancha. Ay, cuando niño, que usted no se llegó a pescar cuando era niño, que agarró un buen pescado y se le fue porque son lisos, ¿verdad? Así les pasa a algunos, hermanos, de que agarran los peces y les quieren quitar la escama todavía cuando no han salido del río, están adentro de la lancha. No, hay que sacarlos a tierra, hay que traerlos al mesón, y ahí es que los vamos a raspar, mire, con la palabra. Así que si a usted le está tocando, no se enoje. Cuando está pasando la espada, cuando está pasando ahí, hermano, quitándole las escamas, gloria a Dios. Y ahí es cuando muchos dicen: mejor me voy. Jesús amó a su iglesia y la sigue amando, aunque sea imperfecta. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. A ver, mi hija, ¿me ayudas por favor, Jennifer? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo es fiel, ama a su iglesia, aunque sea imperfecta. Y Él está trabajando en nosotros. Y Pablo dice: grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Y esto va para los esposos y las esposas, ¿verdad? Si Cristo nos ama a nosotros a pesar de que somos imperfectos, ¿por qué usted ya quiere dejar de amar a la esposa que Dios le dio? ¿O por qué usted quiere dejar de amar a ese hombre que Dios puso en su vida? A usted le gusta que Dios le ame aunque sea imperfecta usted, ¿verdad? Ay, sentimos bien bonito, hermano, cuando sentimos acorrentadas del Espíritu Santo. ¿Usted cree que lo merecemos? Somos imperfectos, pero es que el Señor así nos ama. Bendito el Señor. Claro que Él nos manda que cambiemos. Gloria a Dios. Entonces Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo nosotros no vamos a amar también con todo nuestro corazón a la iglesia que Él ama? Gloria al Señor. Bendito Dios, porque buscando la iglesia perfecta, hermano, no la vamos a encontrar. Entonces yo pensaba en esto, ¿verdad? Y me dice un hermano: la verdad que la iglesia perfecta no existe. Porque las personas a veces dicen, mire cómo dicen, equivocadamente: fíjese que yo ando buscando una iglesia donde sentirme bien.
Escuche. Ando buscando una iglesia que cuiden de mí, en vez de yo cuidar. Ya fui rescatado. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Dice, ando buscando una iglesia donde sentirme bien. O si usted se siente tan bien que hasta se va a dormir. Y la palabra iglesia significa una comunidad, un grupo de personas que sirven de aquí para afuera. Es decir, servir a otro. No es servirme yo. Porque decir yo estoy sirviendo, hermano, más bien nosotros nos estamos sirviendo. Estoy sirviendo, ¿no? Mire, aquel que tiene un privilegio, usted está sirviendo, sí, pero el que más se está aprovechando de eso es usted. Porque, mire, yo no sé si pudiéramos evaluar, saber si la persona que ha tenido un privilegio, si no lo tuviera, ¿será que estuviera en la iglesia? ¿Será que estaría en el camino del Señor? Ay, hermano, porque hay mucha gente. El otro extremo es de que hay personas que aman más el privilegio que a Dios. Y eso tampoco es así. Pero el privilegio, hermano, no es que yo sirvo a Dios. Yo me sirvo de eso porque miren, muchas veces servidores que no han tenido nada de ganas de venir al culto. Pero usted, porque le toca servir, viene. O sea, algo hace Dios para hacer lo que venga a la iglesia, para hacerle que venga aquí. Y aquí hay palabra, hay presencia, hay gozo, hay alegría. Y entonces, hermanos, nos restauramos, nos llenamos y nos vamos contentos y nos vamos bendecidos de la iglesia. Bendito el Señor, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta aquí es, hermano, ¿cuáles serán las razones por las que yo sí me debo de ir de una iglesia? Como estos hermanos me dijeron. Y ellos, hermano, hubieron dos, una familia y otros hermanos que hablaron personalmente y me empezaron ellos a decir las razones por las que ellos se fueron de la iglesia. Yo les dije, hermano, tiene razón. Porque estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viviendo tiempos, hermano, donde dijo el Señor que se iban a amontonar maestros. No es uno, montones, dijo el Señor. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, pedirle el discernimiento al Señor, hermano. Si la persona que usted está escuchando, la persona que le está enseñando la palabra, la iglesia que usted está, hermano, es una iglesia verdadera, ¿verdad? O es una iglesia, ¿verdad? Que no. Entonces hay situaciones que usted sí se debe de ir. Cuando se están practicando cosas en un lugar donde no son bíblicas, hermano. No son bíblicas. Me dijo, nada menos, ayer estábamos con mi esposa y llegó un muchacho y el muchacho andaba un montón de cadenas y bien tatuado, ¿verdad? Y bueno, si usted tiene los tatuajes porque no es cristiano, pues Dios no te mete en eso porque te han dado en manos del enemigo. Pero ya viniendo a Cristo, ya no, porque la Biblia dice que no nos hagamos esas cosas, ¿verdad? Es pecado delante del Señor. Pero que lo hizo antes, pues Dios lo perdona y lo limpia. Pero el caso es de que el muchacho dijo, miren, digo, yo estoy decepcionado. Digo, yo he ido a varias iglesias y nada menos, digo, hace poco fui a una iglesia aquí al Anglipar, digo, aquí por Anglipar. Y dice, hermano, que en el primer culto que llegó, oiga bien, el primer culto que llegó el muchacho, el pastor lo estaba esperando y le dijo, muchacho, ¿cómo te va? Te felicito que hayas venido a la iglesia, ya bienvenido. ¿Y dónde trabajas? Dice que le dijo. Y ya le dijo él dónde trabajaba. ¿Y cuánto ganás? Dice que le dijo. Y entonces a él se le hizo sospechoso que le estuviera preguntando cuánto ganaba. Aquí en la iglesia dice que le dijo, uno tiene que aprender a dar el diezmo y a dar buena ofrenda. Dice. Ay, hermano, ¿usted cree que ese muchacho va a volver a llegar ahí? Hay un hermano que estaba aquí con nosotros que se fue y me dijo, mire, hermano, en el primer culto que yo llegué a la iglesia, el pastor me dijo, siervo, si usted viene de una iglesia y se congrega, supongo que ya le enseñaron que aquí en la iglesia se trabaja con diezmos y buenas ofrendas. Qué terrible, hermano. Que es bíblico, sí. Pero ya que una persona piense sobre cualquier cosa en lo financiero, en una persona, no, hermano. Que usted le puede ver la avaricia, la codicia hasta en los ojos a la persona, hermano,
que ya parecen ángeles, hermano, que andan hasta con guardaespaldas. Nosotros estuvimos rentando la escuela ahí en Langley Park, ahí en Hyattville, en la McCormick. Y los que se congregaban en la cafetería, nosotros rentamos el gimnasio y ellos en la cafetería. Cuando el pastor andaba, siempre que él se movía, como 4, todos vestidos de blanco, hermano. Por fuera andaban blancos, por dentro andaban negros, creo yo. Sí, porque él se movía, hermano, y andaba como 4 ahí alrededor de él. Y vamos un día con hermano Héctor a pagar la renta, nosotros, a pagar el alquiler del gimnasio que rentábamos ahí. Y fuimos a pagar 6 meses adelantado. Eso solo el Señor lo puede hacer, hermano. 6 meses adelantado. ¿Verdad, hermano Héctor? Y dijo la señora de la oficina, qué bonito, dijo, nunca nos han rechazado un cheque de ustedes porque sí hay fondo, dijo. Pero aquí al lado, dijo, hasta hemos pagado la penalidad nosotros porque hemos ido y no tienen fondo en el cheque, dijo. O sea, en el banco no había dinero. Y le cobraban a ellos la multa porque el banco quizás da la plata o cheques así, los rechazan y hay una penalidad. Entonces, luego me dice otra persona, mire, hermano, yo creo, me dijo que esa persona que está dirigiendo ese lugar está endemoniado, me dijo. Bueno, a mí me quedé un poco así, y luego él me empezó a platicar, hermano. Mire, de una gente que anda hablando, hermano, de una guerra espiritual. Y eso no es solo aquí, es en muchas partes. Se han levantado tantas mujeres locas, hermano. Mujeres endemoniadas. Que con la famosa guerra espiritual empiezan a darle más gloria a los demonios y al diablo que al Señor. Y que la gente anda aterrorizada, que andan viendo el diablo en todas partes, el demonio, y que ya no pueden ni dormir, están atormentados porque hasta en los sueños sueñan con demonios y que puro demonio. No, si nosotros tenemos que estar llenos de Dios, de su palabra, de su poder, hermano. El que está lleno del Señor está lleno de la presencia. Que el demonio tiene que salir huyendo. Si donde está el Señor, el diablo no puede estar. Amén. Y empieza, hermano, a decir, ¿verdad? Personas que se han levantado, que hasta saben los nombres de los demonios. Que el demonio que está trabajando en esa esquina se llama tal. Que el demonio de allá, mire, y que tiene alas aquí, y que tiene, yo ya lo vi, hasta lo conozco. Salen con unos disparates, hermano. Gente enferma, está chiflada de verdad. Digo, si está dirigiendo, ¿sabe qué, hermano? Salga corriendo. Salga corriendo de ese lugar. O que le están cobrando, gente que está diciendo, mire, traiga una buena ofrenda. Si usted quiere que su hijo, que anda perdido en la droga, que se ha vuelto medio homosexual y quiere que el Señor lo cambie, traiga una buena ofrenda y ya verá cómo Dios va a obrar. Salga corriendo de este lugar, porque el Señor no es prostituta, Él no se vende por dinero. No, Señor, el Señor dice que es gratuitamente. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Y el corazón contrito y humillado. Y usted quiere que Dios responda a la oración, haga lo que hizo Ana, pues. Orar, clamar al Señor. El Señor va a romper las cadenas. Bueno, hermano, yo a veces recibo llamadas y me dicen, mire, hermano, que yo soy levita. Bueno, levita, digo yo. Me digo, he estado viendo algunos videos de los levitas que cantan ahí. Vi que esos no son levitas. Le digo, están aprendiendo medio a charanguear la guitarra. Levita, siervo, hermano, y los grandes títulos que ya solo son títulos, que son apóstoles, que son profetas, hasta apóstolas hay hoy. Ángeles, querubines. Claro, hermano, cuando usted mire esas cosas y que lo están llevando a los encuentros, a los retiros, y allá matan una gallina y hasta con las plumas viene llegando a la casa. Que hasta en fogatas, que lo ponen a colgar los papelitos ahí en una cruz. Mire, salga corriendo de ese lugar. Porque, hermano, si Cristo ya hizo todo en la cruz, Él dijo, consumado es. Amén. El precio del pecado ha sido pagado. Ha sido pagado. Entonces, razones por las cuales yo me puedo ir de una iglesia es que están practicando cosas que no están en la Biblia. Claro, que en toda iglesia van a haber cosas, hermano, de que quizás no estén en la Biblia. Me refiero yo en cuanto a la organización, ¿verdad? Ciertas normas, porque tiene que haber reglas, tiene que haber normas. No me refiero a eso yo,
Pero si que ya le estén diciendo a usted, mire, si usted quiere lo que le he venido mencionando, y usted quiere que salven a su hijo, traiga una ofrenda, o que mire, que llegó una vez, le dice, mire hermano, vamos a orar por usted, y que traigan agua tibia, que le vamos a poner sal, que le vamos a flotar unos huevos así, como unos hermanos. Vinieron a la otra vez, hermano, y dijeron, mire que llegaron a orar unos hermanos ahí y flotaron un huevo de la rodilla para abajo porque tenía dolor de rodilla. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? La oración de fe sanará al enfermo. El aceite sí, porque es bíblico. Digo, vayan y lloren por los enfermos ungiéndolos con aceite. En el nombre del Señor. Hay otros también, hermanos, que creen que el aceite tiene el poder, que ese es otro problema. No, el aceite no tiene el poder. El Señor es el que tiene el poder. Porque hay gente que le ha enseñado tanto, hermano, que si no hay aceite no pueden orar por el enfermo. ¿Es bíblico? Sí, por supuesto que sí. Pero hay gente, hermano, bueno, la iglesia pague para sufrir. Eso hasta lo venden. Y hacen dinero de eso. Eso no es pare de sufrir, pague para sufrir. Si usted, gracias a Dios, está mirando este culto y usted va a la iglesia, pague para sufrir, o pare para sufrir, así se llaman, o poder del Espíritu Santo se llama hoy, le han cambiado nombre. Salga de esa iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Este es un imperio para sacarle plata a la gente. Mire, hermano, y hay otra, me hablaba una persona y me dice, mire, hermano, es que en la iglesia, me dijo, solo de dinero. En la iglesia solo plata y solo de diezmo y ofrenda y pacto y solo eso hablan. Ya la palabra casi no me dijo, solo pisto. Qué terrible, hermano. O sea, esa es una avaricia y usted no mira nada, pues. Gente que está en un lugar y nunca miran nada, hermano. Si se presenta una necesidad en la iglesia, para todo, hermano, todo, mire. Se quemó este cable, vamos a una ofrenda. Se quemó esto, una ofrenda. Todo una ofrenda. Mire, hermano, que necesitamos comprar esto porque no hay dinero, no hay fondos. Y todo lo que han sacado, ¿por qué lo hicieron? Construyendo hoteles a la orilla de la playa. Airbnb. Allá los tienen a la renta. Ay, recibí una llamada de por allá Tennessee, un muchacho me dijo, mire, hermano, yo estoy decepcionado. ¿Cuántos años yo he trabajado en la obra? Mire, usted, en la obra del pastor tal, me dijo, mire, usted no trabajó para el pastor tal, le digo, usted trabajó para Dios, Dios lo va a recompensar a usted. No, me digo, pero es que no es justo, hermano. ¿Cómo es posible que el pastor murió? Nosotros no pensábamos que se iba a morir todavía porque estaba joven. Es de la muerte y la muerte le llega a quien sea. Y nos damos cuenta, me dijo, que todo lo de la iglesia estaba a nombre de la mujer, me dijo, de la esposa. Y la mujer no es nada espiritual y ella se ha puesto de pastora. Es casos que pasan en donde quiera, hermano. No me digo si la mujer anda con tremendos taconotes, pelo corto, grandes aritos, bien pintarrasqueada, pero ella dice que es la pastora, que el Señor le dijo que ella tiene que tomar el lugar del pastor, me dijo. Y nos empezamos a dar cuenta, me dijo, que todas las cuentas del banco de la iglesia están a nombre de la esposa. Y aparecieron, me dijo, que tienen 10 casas. Y todas han estado rentadas. Y de esa renta no se apareció por la iglesia. ¿Sabe qué? Váyase. Porque usted tiene que ver, hermano, dónde están sus diezmos, dónde están tus ofrendas. Que tenemos que pedir lo que la Biblia dice, sí, porque si no, ¿cómo vamos a pagarlo, hermano? Ya le dije a usted que vamos a pagar 6,000, ¿verdad? De interés. Y hoy en el mes de julio, el gran desembolso, yo creo que va a pasar de $55,000 de impuestos que tenemos que pagar por este edificio. Más la otra propiedad que tiene la iglesia, que son casi $14,000 también de impuestos. Estamos hablando que vamos a llegar a los 65,000 casi, o 70 de puro interés, de taxes en este año. Pero otra cosa es que usted no vea ni sabe. Aquí le presentamos a usted cuando se compró, ahí está la escritura de este templo: propietario, Iglesia Evangélica Remanente Fiel. Usted puede ver, tocar dónde se invierte su diezmo, su ofrenda.
Pero mucha gente está en lugares que no mira nada para dónde se va su dinero. El dinero usted lo lleva al Señor, Dios lo va a bendecir igual. Pero usted tiene que saber dónde va a darlo, porque es de Dios. No se quede con eso, porque Dios lo va a bendecir a usted. Pero ¿a dónde usted está dándolo? Entonces, hay cuestiones, hermano. Tanta brujería, tanta hechicería. Mire, allá en Texas, en Dallas, Texas, hay personas que se paran en el radio, en programas de radio o en transmisiones en vivo en el Facebook. Y cuando se presenta un falso, hermano, hay hasta 18,000, 20,000 personas conectadas, hermano. Y en las predicaciones de remanente fiel, en la alabanza habían 800, 700. En la predicación, poquitos, se van abajo. Se paran en la televisión. El Señor me reveló, el Señor me dijo que ponía a mi disposición 20 ángeles para que yo los pueda delegar para que le cuiden a usted. ¿Y cuánto vale para que ese ángel lo ande cuidando a usted? $5,000. Y usted me está mirando y usted se ríe y quizás no cree. Pero esas cosas suceden. No, hermano, mire, es que están pasando cosas tan terribles que da náusea, da asco, hermano. Y el Señor dijo que no vendría Él sin que antes viniera la apostasía, es decir, apartarse del fundamento, apartarse de la palabra, vivir cosas, hermano, gente que no se mueve, sino es la profecía de una vieja loca que se levantó. Usted tiene que moverse por el Espíritu Santo, la palabra que está escrita aquí, no por la palabra de una loca, un loco que se levantó, hermano, decir, no. Tantas cosas feas que se están mirando, hermano, y la gente ahí aguantando. No, cuando usted mire esas cosas, que el Espíritu Santo, toda persona que lee la Biblia, se arrodilla para pedirle al Señor con un corazón contrito y humillado. Cuando mira algo en la iglesia que no es bíblico, el Espíritu Santo le hace sentir. ¿Y qué está esperando? Me habla una hermana y me dice, no, me dice que el pastor se levantó y dice, es tan arrogante, tan orgulloso que él no acepta que le digan nada, no le puede decir nada. Yo digo, no, hermano, así, así, así. Aquí el que mando soy yo. ¿Y cuántas cosas, hermano? Tanta orgullo, tanta arrogancia. Si nosotros somos inmerecedores, hermano, no somos nada. Nosotros somos solamente polvo caminando en esta tierra. No merecemos nada, hermano. Y me dice, hermano, fíjate que yo no me he ido de la iglesia porque yo estoy orando al Señor para que el pastor cambie. Yo digo, mire, está bien que ore. Pues, la Biblia dice que hay que orar los unos por los otros. Pero hay cosas que el Señor las hace pronto, hermano. Y hay cosas que usted no puede hacer nada. Yo le digo a la hermana, pero hermana, si usted va a la iglesia y ya no recibe absolutamente nada porque solo a ver lo malo va. Y hay que tener cuidado también si viene del Señor o viene del diablo, porque el diablo le puede hacer sentir eso a la gente, hermano, que ya no mira nada de lo positivo, nada de lo bueno, nada edificante, sino que solo los defectos de los demás. Que esos son los extremos, ¿verdad? Entonces, hay razones, causas por las cuales usted se debe de ir de una iglesia. Prácticas que han venido, hermanos, de allá del Brasil, de los macumberos, de los santeros, de allá de Jamaica, de Cuba, de por ahí de las Antillas, ¿verdad? De México, de Brasil. Tantos lugares, hermano, que se llevan a la gente, mire, que tienen que pagar hasta $500, se lo llevan al monte. Y yo no digo que está mal ayunar, debemos de ayunar y orar, claro que sí. Pero que pague para ir allá y allá, hermano, le encienden una gran fogata. Ya parecen a los druidas que se levantaron allá en Inglaterra, hermano, y a escribir sus papelitos, a clavarlos en una cruz. Y algunos que hasta los agarran a porrazos. Siente lo que sintió Cristo. Mire, hermano, todo eso está sucediendo en la iglesia del Señor. Entonces, por eso Dios puso que yo hablara de esto para gente que está en lugares así, que necesita con urgencia salir corriendo de este lugar y buscar una iglesia verdadera donde le prediquen la palabra del Señor, donde se mueva el verdadero Espíritu Santo, hermano. Porque hay uno que es imitador, hay uno que se hace pasar como que fuera el Espíritu Santo y no lo es. Parece, pero no. El Espíritu de Dios no es de confusión. Dios es un Dios de orden. Y aquí cerca, hermano, aquí cerca, por aquí, como a 5 cuadras, había una iglesia donde una vez me invitaron a mí a predicar. Y yo fui a predicar
Y llego yo y estaban en la alabanza, hermano, que al ritmo de la batería se movía ahí como que era Shakira. Otra se movía, hermano, como que era la serpiente de la Shakira en el altar. Digo, Dios mío, yo me salí, hermano. Padre, cúbreme con tu sangre, porque cuando voy a predicar, Señor, dame palabra. Y entro, hermano, y miro a una muchacha que estaba tirada en el suelo y movía así, mire. Usted sabe, el hombre como es de curioso, ¿verdad? No, hermano, yo no aguanté, hermano, y me voy y le pongo le puse la mano. Padre, en el nombre de Cristo, reprende ese demonio, Señor. Que salga ese demonio. Y le agarro la mano, levántese, le digo, no esté ahí tirada en el suelo. Se levantó la mujer, hermano, se sentó en la silla. Yo pensé que se había quedado con le dio la garrotera hasta el final de la predicación. Cosas horribles que estamos mirando nosotros en el evangelio, hermano. ¿Sabe que por eso a veces cuando Dios permite que uno salga es para aprender muchas cosas? Y cuando salimos de aquí debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo, pedirle el discernimiento al Señor a dónde nosotros vamos a ir. Gloria a Dios. Pero entonces, sí hay razones, hermanos, por las cuales usted tiene que salir huyendo de una iglesia. Apocalipsis, en los mensajes a las 7 iglesias, no tengo en mente ahora a cuál iglesia el Señor le dice: sal de en medio de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus pecados. Entonces está participando de un pecado de un lugar, hermano, como, ¿verdad? Tantos bailarines que han salido hoy, hermano. Coreografía, ministerio de danza. No está en la Biblia el ministerio de danza. Y solo muchachas bonitas ponen en esos ministerios de danza, ¿verdad? De por ahí, de unos 22 para abajo, de 16 a 22. Una viejita media gorda no la van a poner ahí. ¿Usted cree que eso viene de Dios? Y los carnudos que están ahí enfrente, ¿verdad? Cuando levanta la pata a la mujer, ¡uh! Todo eso es lo que está viendo en muchas iglesias, hermano. Si usted está en una iglesia así, salga corriendo. Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Donde ahí va a enviar el Señor salvación y vida eterna. Aleluya. Se va a mover el verdadero Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano, para darle gracias al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, mi buen Señor, porque eres tan bueno, Dios. Que ese genuino Espíritu Santo nos alumbre, nos guíe, nos dirija en todo tiempo, Señor. Nos apartes, Padre Santo, de tanto espíritu que se mueve en este lugar, en algunos lugares, ese mover falso del espíritu, que ellos dicen, Dios mío, pero que no es el Espíritu Santo. Danos el discernimiento, Señor, para apartarnos de esas cosas y no ser contaminados, Dios eterno, porque tu Espíritu Santo es lo que dice la palabra, santo, bendito Rey de gloria. Ayuda a mi hermana, a mi hermano que está, Dios mío, ahí pensando, ¿me voy o me quedo? ¿Cuántos años tiene usted en esa iglesia? Y usted ha visto cómo se ha descarriado, cómo se ha desviado del verdadero evangelio, del evangelio completo de Cristo. Dios envió su Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo le ha dicho, lo que usted ha sentido que no es de Él, es así, no lo dude. Padre, gracias por remanente fiel. Gracias, Señor, por aquellos 7,000 que tú tienes donde quiera, en cualquier lugar, que no han doblado las rodillas ante los Baales, Señor. Y esto es solamente el principio de las cosas que van a venir sobre la iglesia, sobre el mundo entero, porque el enemigo sabe que le queda corto tiempo. Pero si estamos aferrados, agarrados de la mano del Señor, pidiéndole que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, Él no nos va a desamparar. Bendito Rey, muchas gracias. Gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos has dado de venir a la iglesia, a adorarte, a recibir palabra, a traer ofrenda de adoración, de alabanza y también material de lo que usted ya nos bendijo, Señor. Muchas gracias.
En esta tarde, si hubiera alguna persona o más personas aquí presente o que están viendo a través de la televisión, a través del teléfono, personas que todavía no han aceptado a Cristo, usted que conoció al Señor cuando era niño, cuando era joven, pero se descuidó, se apartó. Muchas veces personas que vinieron cristianas de su país, viniendo aquí, se descarriaron, se apartaron. Si usted es uno de ellos, usted es una de ellas, hoy reconcilie con el Señor, pídale perdón al Señor por sus pecados, abra su corazón a Cristo para que Él obre, le llene del Espíritu Santo y le dé fe, sabiduría, entendimiento. Si usted quiere reconciliar o aceptar a Jesús, ore conmigo, dígale así: Señor Jesús, estoy ante tu presencia, mi Dios, y reconozco ante ti que yo he pecado. Diga esa palabra: he pecado contra ti, Señor, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Perdóname, Señor, dígale: perdóname, limpia todos mis pecados y purifícame en tu sangre, Señor. Te doy gracias, Cristo, porque moriste por mí colgado en ese madero. Te suplico que escribas mi nombre. Dígale al Señor: escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Desde hoy y para siempre, Jesucristo es mi Señor. Él es mi Rey. Él es mi único Salvador. Gracias, mi Padre, por salvarme y darme el perdón en este día. Gracias. Aleluya. Si alguien ha orado aquí en la iglesia pidiéndole perdón a Dios, levánteme su mano derecha. Levante su mano. Si usted ha repetido esta oración, levante su mano. Aleluya. Veo al muchacho que está con su manito levantada. Dios le bendiga. Si usted lo hizo a través de la televisión, por favor, envíe su nombre. Si puede enviar un comentario con su nombre y haciéndonos saber de que usted está aceptando a Cristo, reconciliando con Él, para nosotros orar por usted. Muchachos, me gustaría orar por ti. Si quiere, puede pasar aquí adelante para que oremos por él, para que Dios lo bendiga y lo guarde. No sé si los otros muchachos, ¿ustedes ya aceptaron a Cristo? ¿Usted es cristiano? ¿Le gustaría? Amén. Gracias, Señor. Para esta iglesia vamos a estar parados todos y oramos por estos jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de estos muchachos, Señor. Bendígalos. Bendígalos, Padre Santo. Guíe su camino. Ábrales la puerta, Señor, las puertas del cielo, Dios mío, y que ellos sean bendecidos. Ponga gracia en sus vidas, Señor, y sobre todo la fe, Padre Santo, para que ellos puedan buscar tu reino primero. Tu palabra dice que si buscamos tu reino, todo lo demás, Señor, usted lo añadirá. Aleluya, gracias, Padre. Aleluya, levanten su mano derecha y digan conmigo: Señor, perdónanos si hemos pecado. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, Jesús. Que tu sangre me purifique y me limpie de todo pecado. Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que usted, Señor, me selle con su Espíritu Santo y me dé fe para creer a tu palabra y perseverar en tu camino sin apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias, Dios, en esta tarde por lo que usted ha hecho en la vida de estos jóvenes. Señor, te pido que los guardes, los protejas, guíe su camino, Señor. Desconocemos, Dios mío, lo que han pasado, pero sé que todo es con un propósito, Señor. Todo lo que ocurre en nuestra vida es con un propósito, para valorar aquellas cosas que Dios va a empezar a obrar, a hacer en su vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. En tus manos ponemos estas vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Y la iglesia da un aplauso a Cristo. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias. Oramos, hermanos, para despedirnos. Dios mío, muchas gracias. En el glorioso nombre de Cristo, Señor. Gracias por este fin de semana, Señor. Por estos cultos que hemos tenido en la iglesia. Gracias por las almas que ha salvado, los que se han reconciliado aquí en el templo, los que a través de la televisión lo han hecho, Señor. Muchas gracias. Oramos también por sanidad de la hermana Alicia, que es de México. Oramos por la sanidad de ella. Oramos por la mamá de hermana Nora, que también tuvo un derrame cerebral y fue hospitalizada. Oramos para que el Señor obre un milagro poderoso en su vida.
Oramos por cualquier otra persona, Dios mío, que no tenemos el nombre aquí escrito, pero que usted sabe que necesita un milagro de sanidad. Oramos para que usted obre con poder, sea sanando toda enfermedad. Dios mío, que esta semana sea una semana llena de tu bendición, que usted nos aparte del mal, del peligro, del pecado, y que nos dé la fuerza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo te lo pedimos, y la iglesia dice amén.